Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a la clase de Ven Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Feliz día de reposo para todos ustedes. Hoy vamos a ver la historia de un hombre fabuloso. Vamos a ver la historia de Enoc. Espero que ustedes sepan quién es Enoc. Si no, igual vamos a repasar hoy su vida y vamos a aprender muchísimas cosas de él. Por eso quiero iniciar esta clase que nos acompaña durante toda la semana y la cual espero que ustedes compartan con todos sus familiares, con todos sus amigos, con todas aquellas personas que ustedes crean que pueden necesitar de este evangelio, de esta lección y que nos puedan ayudar a reaccionar en las redes sociales con ellas. ¿Caminas con Dios? Es la pregunta que quiero hacerte y que quiero hacerles a todos, hermanos y hermanas. ¿Caminan con Dios? Porque hoy vamos a ver cómo Enoc caminaba con Dios, cómo él vivía su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes de empezar esta lección, quiero recordarles algo muy importante. El día de hoy domingo, estaré en un cara a cara con todas las personas que me siguen en los grupos de WhatsApp de Ven Sígueme con Walter Posada, solo y exclusivamente para ellos, vía Zoom. Estaremos a las 5 de la tarde hoy domingo, así que espero que me puedan acompañar. Si no están aún en un grupo de WhatsApp, acá debajo de esta lección está el número de WhatsApp y también el enlace para que puedas participar en nuestros grupos. Vamos a tener ese cara a cara esta tarde a las 5 de la tarde, hora de Colombia, en exclusiva para todos ustedes en la plataforma de Zoom. Muy bien, y también esta semana vamos a estar en el plan de estudio en Scripture Plus y también aquí en las plataformas de YouTube. Así que todos los días vamos a tener una escritura, vamos a analizarla y ustedes y yo vamos a tener la oportunidad de comprenderla y aprender más de ella aquí en el plan de estudio de Scripture Plus. Así que los espero esta semana todos los días en ese segmento de estudio que tendremos a diario. Muy bien, vamos a empezar esta clase, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos al aula, al salón de clases de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Muy bien, y empezando esta lección, estudiaremos Génesis 5. Aunque Génesis 5 es una gran lista genealógica, vamos a hablar más de ella esta semana en el plan de estudio, pero vamos a ir a los versículos 18 al 24 de Génesis 5, donde se menciona a Enoc. Y quiero que hagamos particularmente énfasis en cómo se menciona. Vamos a esos versículos. Y vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Cuando llego al final de estos 6 versículos, cortos por cierto, del Antiguo Testamento, siempre me hago una pregunta. ¿Y qué pasó con Enoc? ¿Cómo es posible que la historia de un hombre que estuvo con Dios, que fue fiel, que desapareció porque lo llevó Dios, pero que andaba con Dios, haya desaparecido de las Escrituras? Luego en el Nuevo Testamento tenemos 3 versículos más que lo mencionan. Pero, ¿qué hay de su vida? ¿De las obras que hizo? ¿De lo que sucedió? ¿Y por qué Dios lo llevó de esta tierra?
Gracias a la revelación moderna y a la traducción del profeta José Smith de Génesis, lo cual encontramos en el libro de Moisés, encontramos muchos más versículos que nos hablan acerca de Enoc. De hecho, entre Moisés, el libro de Moisés, y el libro de Doctrina y Convenios, el profeta José Smith nos hace llegar 133 versículos más acerca de la poderosa vida de Enoc. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Pero antes de pasar a esa historia, quiero realmente rendir un tributo y un agradecimiento al profeta José Smith. Si no fuera por el profeta de la restauración, nosotros no tendríamos información acerca de Enoc, de sus importantes obras y cómo esas obras pueden afectar directamente nuestras vidas. Así que ahora me gustaría que fuéramos a la guía de las Escrituras, a un término que es andar con Dios, para ver qué era lo que significaba que Enoc caminaba con Dios. Y en la guía de las Escrituras nos dice lo siguiente: andar con Dios. Véase también camino, obediencia, obediente, obedecer, rectitud, recto. Estar en armonía con las enseñanzas de Dios y vivir como Dios desea que viva su pueblo. Ser receptivo y obediente a la inspiración del Espíritu Santo. Lo que nos quiere decir claramente entonces que Enoc tenía una vida en armonía con Dios, que vivía en armonía con su voluntad. Eso es lo que significa estar uno en armonía con Dios, vivir de acuerdo con su voluntad y bajo la influencia de su espíritu. O sea que cualquier cosa que sucedía en la vida de Enoc tenía que ver también con la voluntad de Dios. Estaba en armonía con su voluntad porque actuaba de acuerdo con lo que el Espíritu le indicaba. Por eso mi pregunta al principio, hermanos, ¿caminamos con Dios? Y es una pregunta que quiero insistirles, contestemos durante todo el transcurso de la clase aquí abajo. Sus comentarios nos van a nutrir, nos vamos a nutrir unos a otros. ¿Caminamos realmente con Dios? ¿Nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios? Y dos, ¿nos dirigimos de acuerdo a la guía o a la influencia del Espíritu Santo? Esto es lo que hacía Enoc. Ahora vamos a estudiar algunos versículos, iniciando en Moisés 6. De hecho, vamos a concentrar casi toda nuestra clase en Moisés 6. Y vamos a ver los primeros versículos, pero sobre todo de la mitad hacia adelante es cuando más hablaremos de la vida y obra de Enoc. Vamos a leer los versículos 2 y 3, e incluso es posible el 4, para ver qué sucedía con Adán y Eva en ese momento de la historia de la humanidad. Ellos estaban tristes y afligidos, y el Señor los bendice con su nuevo hijo, con Set. Y Adán conoció de nuevo a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y él le dio el nombre de Set. Y Adán glorificó el nombre de Dios, porque dijo: Dios me ha designado otra descendencia en vez de Abel, a quien Caín mató. Y en estos versículos particularmente vemos un sentimiento de gratitud de Adán y Eva por el reemplazo de uno de sus hijos, Abel. Nacía nuevamente la esperanza para ellos, Set, un hombre de Dios. De hecho, Adán dice: Dios me ha designado. Set significa designado o escogido. Eso significa el nombre Set. Y entonces la familia de Adán nuevamente tiene alegría en el Señor por este nacimiento. Ahora quiero compartir con ustedes el versículo 4. Entonces empezaron estos hombres a invocar el nombre del Señor, y el Señor los bendijo. Después de Moisés enseñarnos cómo Set ofrecía sacrificios de la misma manera que Abel, entonces nos dice que estos hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Hay que hacer una advertencia aquí o una aclaración. En el versículo 3, Set tiene a su hijo Enos, que justamente el significado de Enos es hombre. Así que estos hombres, los hijos de Adán y Eva mismos, empezaron a invocar a Dios. Y mis amados hermanos y hermanas, yo podría hacer una nota aquí al pie de página, digámoslo así, abajo de esta clase. Un verdadero hombre y una verdadera mujer en unión o individualmente
invocan a Dios. Eso hace un verdadero hombre o una verdadera mujer. No desprecian el consejo de Él. Al contrario, se acercan permanentemente a la voluntad de Dios, tal como lo hacía Enoc. Y quiero regresar nuevamente a los versículos 2, 3 y 4, a estos sentimientos que tenían Adán y Eva de agradecimiento. Algo que me impresiona profundamente y que quiero compartir con todos ustedes. Tal vez nos ayude a analizar un poco el poder de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. 4000 años antes del nacimiento de Jesucristo, ya Adán y Eva hacían o colocaban en efecto en sus propias vidas la expiación de Jesucristo. Cómo la expiación de Jesucristo, su misericordia, les daba alegría en el nacimiento de un nuevo hijo. Ellos no conocían al Salvador, lo esperaban, eran los primeros seres en la tierra en predicar, en conocer acerca de él. Pero la expiación ya estaba haciendo efecto en sus vidas. Entonces aquí podemos ver dos cosas o dos funciones interesantísimas que tiene la expiación, porque muchas veces vemos el sacrificio de Jesucristo solo en una función para la humanidad, pero tiene muchísimas funciones. Yo quiero resaltar aquí dos, tal vez dos que para mí son principales. La primera, que es la universal. La expiación de Jesucristo ayuda a cubrir todos los pecados de la humanidad. También cubría la transgresión de Adán y Eva, su caída, y ayudaba a que ellos volvieran a la presencia de Dios. Eso es lo primero que hace la expiación. Pero en el caso particular de Adán y Eva, y puede ser que en el de muchos de ustedes, la expiación ayuda a cubrir o a sanar las heridas que un tercero nos ha provocado. Caín provocó una herida terrible en sus padres, no solo por haber asesinado a su hermano Abel, sino por haberse apartado del Señor. Seguramente Adán y Eva tenían mucho dolor en su corazón. Por eso Adán dice: Dios me ha designado una generación, una descendencia. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, la expiación de Jesucristo aún se aplicaba para nuestros primeros padres. El dolor causado por un tercero, en este caso Caín, no podía agobiarlos por siempre. La expiación nos permite ser sanos del dolor que otras personas pueden causar en nuestra vida. Ahora me llaman poderosamente la atención, para seguir con esta historia, los versículos 5 y 6. Vamos a leerlos y vamos a hablar algo acerca del idioma puro de Adán. Y se llevaba un libro de memorias, en el cual se escribía en el lenguaje de Adán, porque a cuantos invocaban a Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración. Y poseyendo un lenguaje puro y sin mezcla, enseñaban a sus hijos a leer y a escribir. Entonces tratemos estos versículos uno a uno. El versículo 5 nos dice que llevaban un libro de memorias. Y es increíble cómo lo podríamos ajustar a nuestras propias vidas. Las primeras escrituras que tuvieron los hijos de Dios seguramente fueron sus propios diarios, sus propios libros de memorias. Ellos llevaban un libro de memorias donde anotaban lo que aprendían acerca de Dios. Nosotros también podemos llevar esos libros de memorias o esos diarios donde podemos aprender a expresar nuestros sentimientos acerca de Dios, acerca de la vida, acerca del mundo en general, y poder compartirlos para una generación futura con nuestros hijos, no exaltando ni diciendo lo buenos que somos, pero sí donde ellos puedan algún día recurrir y encontrar información valiosa acerca de nosotros. Esos son los libros de memorias, y esos libros de memorias hoy día los conocemos como las Escrituras. Hay otro libro de memorias que podríamos resaltar en la doctrina o en las Escrituras, y es un libro donde se dice, según Apocalipsis, que están anotados los libros de todos los hijos de Dios, de aquellos que le sirven y que no le sirven. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en este caso nos estamos refiriendo a este libro de memorias, al de las enseñanzas de Dios. Nosotros podemos tener también para nosotros nuestros propios libros de memoria y también hacer uso de las Escrituras a diario y leer de las memorias de nuestros padres Adán, Eva, Moisés y de todos los antiguos profetas, como lo estamos haciendo ahora con el Antiguo Testamento. Ahora, en el versículo 6 podemos encontrar cómo tenían un lenguaje puro. Esto es lo que se conoce como un lenguaje adámico. Y aunque no vamos a detenernos mucho aquí,
era un lenguaje puro, era el lenguaje de Dios, era el lenguaje en que Dios le habló directamente a Adán, un lenguaje sin mezclas. Y algo interesante que aparece aquí en este versículo y que me parece increíble también, es que enseñaban a sus hijos a leer y a escribir. Para Dios ha sido sumamente importante que sus hijos, los hijos de Dios, aprendamos a leer y a escribir y aprendamos a comunicarnos, aprendamos a comunicar sus palabras. De hecho, ¿no les parece interesante el hecho de que Jesucristo mismo se conoce como la palabra? Y que la palabra es verdad y luz, y que Dios quiere que nosotros nos compartamos unos a otros de su palabra, o sea, de Jesucristo, o sea, verdad y luz. Me parece increíble que Adán y Eva y todos los profetas desde antaño, desde los principios de la humanidad, enseñaran a sus hijos a leer y a escribir. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos, les enseñamos para que ellos aprendan y sepan a qué fuente acudir en caso de una necesidad, ¿sí? A Jesucristo mismo. Ahora vamos a la pizarra y vamos a ver cómo en unos versículos del 2 aproximadamente hasta el versículo 21 se relata la genealogía de Adán. Y vamos a ver algo particular mientras que vamos estudiando esta genealogía. En el versículo 2, Adán y Eva engendran a Set. En el versículo 13 encontramos cómo Set engendró a Enos, que ya vimos que su significado es hombre. En el versículo 17 encontramos cómo Enos engendró a Cainán. En el versículo 19 encontramos cómo Cainán engendró a Mahalalel. Y en el versículo 20 encontramos cómo Mahalalel engendró a Jared. Y en el versículo 21 nos cita cómo Jared engendró a Enoc. Antes de salir de este gráfico en la pizarra, mis amados hermanos, quiero comentarles algo. Adán vivió 930 años. Así que Adán vio a cada una de estas personas, vivió en el tiempo de cada una de estas personas, aún en el tiempo de Enoc. Muy bien, viendo esta lista genealógica, podemos encontrar una similitud entre esta lista y muchas listas genealógicas que hay en las Escrituras. Hay listas genealógicas en el libro de Mormón. En el Antiguo Testamento hay muchas. En la Perla de Gran Precio, en Doctrina y Convenios. ¿Por qué y para qué el Señor coloca estas listas genealógicas? ¿Por qué nos importan estas listas genealógicas? Bien, mis amados hermanos y hermanas, en la sociedad actual, el individuo, nosotros como personas, somos muy ego, somos muy nosotros. Tal vez no nos importa mucho el pasado. De hecho, muchas veces nos preguntan quién es su bisabuelo o su tatarabuelo y no sabríamos. Pero en la antigüedad, en el antiguo Israel, al principio de la humanidad y en todas las escrituras, vemos lo importante que eran las listas genealógicas. Las listas genealógicas permiten que haya una raíz familiar, que sepamos de dónde venimos. De hecho, si hiciéramos nuestra lista genealógica, deberíamos pasar por Enoc, por Jared, por Mahalalel, por Enos, por Cainán, por Set, por Adán. Tendríamos que llegar hasta esas raíces. Esas raíces permiten que nosotros seamos unidos como familia. Una raíz eterna, una raíz familiar, una raíz unida. Pero toda esa raíz nos lleva a una conexión. El primer hombre hecho y la primer mujer hechos a imagen y semejanza de Dios fueron nuestros padres Adán y Eva. Y por eso es tan importante las listas genealógicas y la historia familiar. Tal vez en este momento podemos pensar nosotros, ¿qué estamos haciendo para que nuestra lista genealógica llegue más profundo? ¿Qué investigación estamos haciendo? Eso sería importante porque son nuestras raíces, es nuestra familia, es nuestra divinidad y nuestra conexión con nuestros padres, Adán y Eva, y por tanto con nuestro Dios. Ahora me gustaría volver un momento a la pizarra con el cuadro genealógico que hicimos de Adán hasta Enoc. Todos estos grandes patriarcas se reunieron con Adán al final de su vida. En Doctrina y Convenios 107 nos comentan acerca de esta reunión y nos dan
visos o ilustración sobre lo que sucedió allí. Adán se reunió con estos grandes patriarcas, aún con Enoc. Y nos enseña la revelación moderna que este lugar se llama Adán on Diamant. Veamos un poco acerca de esto. Adán on Diamant también será un lugar importante en el futuro, cerca del tiempo de la segunda venida de Cristo. Esta primera reunión que tuvo Adán con estos grandes patriarcas, donde los bendijo y profetizó acerca de ellos. Quiero compartir con ustedes estos versículos en la sección 107, versículos 53 al 56. 3 años antes de la muerte de Adán, llamó a Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc y Matusalén, todos ellos sumos sacerdotes, con el resto de su posteridad, que era justo, al valle de Adán on Diamant, que significa, y sabemos todos, valle de Dios, y allí les otorgó su última bendición. Y el Señor se les apareció, y se levantaron, y bendijeron a Adán, y lo llamaron Miguel, el príncipe, el arcángel. Y el Señor administró consuelo a Adán, y le dijo: te he puesto a la cabeza, multitud de naciones saldrán de ti, y tú serás príncipe sobre ellas para siempre. Y Adán se puso de pie en medio de la congregación, y a pesar de que estaba encorvado por la edad, estando lleno del Espíritu Santo, predijo todo lo que le sucedería a su posteridad hasta la última generación. Hay cosas que me impactan de esta escritura, pero quiero remitirme a la última parte, donde dice que Adán se puso en medio de la congregación y estaba encorvado, ya estaba anciano, estaba muy viejito. Nuestro padre ahora estaba terminando su vida y estaba viejo, y bendijo a toda su posteridad, a nosotros, y profetizó sobre todas las cosas y sobre todas las generaciones. Luego sabemos por revelación que aún en los últimos tiempos también Adán se reunirá con todos los justos y con todos los profetas en este mismo lugar, el valle de Adán on Diamant, y allí se encontrarán con el Salvador mismo, con Jesucristo, y Adán le entregará las llaves del sacerdocio al Salvador para que se dé inicio a una nueva era, una era milenaria, el tiempo del milenio, y el Señor rija con poder y con gloria y reine sobre la tierra. Ahora, después de este acontecimiento tan importante, entremos de lleno a la vida de Enoc. Enoc se presenta ante el Señor y partamos del significado de su nombre. Enoc significa dedicado, consagrado. Y me gusta que hagamos este paralelo o esta comparación, porque mis amados hermanos y hermanas, todos nosotros podemos dedicarnos y consagrarnos al Señor. Todos nosotros podemos ser como Enoc. De hecho, el Señor nos invita a consagrarnos delante de Él. No importa nuestra edad, no importa si somos hombres o mujeres, no importa dónde vivimos o dónde hayamos nacido, ni quiénes somos. El Señor espera y nosotros podemos dedicarnos a Él. Podemos servir en su obra y eso es lo que nos enseña Enoc. Miren que Enoc, al mismo tiempo de significar dedicado, consagrado, también podría significar todos. Todos somos Enoc, porque todos nos podemos dedicar y consagrar. Y algo muy importante que vamos a ver ahora en la vida de Enoc es que muchas veces sentimos que tenemos carencias, insuficiencias y que por esa razón no podemos servirle al Señor. Pues Enoc tenía algunas de esas insuficiencias, pero veamos cómo él respondió al llamado del Señor y cómo el Señor lo fortaleció y cómo cada uno de nosotros puede servir en este evangelio a pesar de esas carencias y esas insuficiencias. Por eso he invitado en este momento a nuestra amada Liz Posada para que comparta con nosotros esto en su Principio Express. Bienvenida, Liz, a nuestra clase de Ven, Sígueme. Hola, hola mis amados hermanos y hermanas. Hola Pa, muy buenos días para todos ustedes. Espero que estén disfrutando de esta clase y que ya estén listos para nuestro Principio Express. El día de hoy veremos: podemos servir en la obra a pesar de nuestras carencias o insuficiencias.
Para dar inicio a este principio vamos a leer algunos versículos de Moisés. En este relato se nos cuenta que cuando el Señor llamó a Enoc para que pudiera profetizar a un pueblo que estaba siendo inicuo, Enoc se sintió muy humilde ante el Señor y le dijo que por qué lo había llamado si él era tardo en el habla. Veamos lo que el Señor le respondió a Enoc y quiero que por favor tomemos estos versículos para cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos llama a hacer algo para Él, el Señor solo nos está llamando porque sabe podremos cumplir con su palabra, pero también estará con nosotros en cada paso que demos. Y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Di a este pueblo: elegid hoy servir a Dios, el Señor que os hizo. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti. Por consiguiente, justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de tu cauce. Y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Estas escrituras lo que reflejan es el poder de nuestro Padre Celestial, que realmente cuando Él nos pide algo no nos va a abandonar, va a acompañarnos en cada momento de la ruta por la que estamos yendo. Mis queridos hermanos, el Señor no nos abandona, y para esto me gustaría que empezáramos a leer algo que les voy a leer en este momento y pensáramos si nosotros nos vemos reflejados en esta lectura. Para esto vamos a leer el himno 175, A donde me mandes iré. Quizás no tenga yo que cruzar por montañas ni ancho mar. Quizás no sea a lucha cruel que Cristo me quiere enviar. Mas si Él me llama a sendas que yo nunca caminé, confiando en Él, le diré: Señor, a donde me mandes iré. A donde me mandes iré, Señor. A montañas o a islas del mar. Diré lo que quieras que diga, Señor. Y lo que quieras, seré. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido un poco más acerca de que cuando el Señor nos llama a hacer cosas, Él sabe que tenemos dificultades, que tenemos cosas que debemos mejorar, sabe que nos da miedo pararnos en un púlpito y hablar ante muchas personas. Él lo sabe y nos conoce individualmente, pero también está de nuestro lado y también está ahí para sostenernos y levantarnos. Y Él permanecerá con nosotros. Ya saben que al finalizar esta clase me pueden buscar aquí en YouTube como Ven Sígueme Express con Liz Posada. Por allá les estoy hablando de las lecciones importantes que mis padres me han enseñado durante mi vida. ¿Por qué estas lecciones se quedaron en mi corazón? Bueno, véanlo en el Ven Sígueme Express, los voy a estar esperando por allá. Recuerden, mis queridos hermanos, que en nuestros corazones y en nuestras mentes siempre debe estar este lema: a donde me mandes, iré. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Los amo. Bye. Me encanta este principio express y me encantan las razones que expresa Enoc. Me encanta, me gustaría volver a enumerarlas. Una, soy muy joven. Muchas veces pensamos que nuestra edad tiene que ver con el servicio que podemos prestar, pero cada vez vemos que el Señor acorta más las edades. Nuestros niños empiezan a recibir el sacerdocio desde edades muy pequeñas. Nuestras jovencitas, nuestras niñas empiezan a prepararse para una vida de desafíos desde la primaria. Ahora, misioneros y misioneras prestan servicio misional casi siendo niños. A veces los vemos en nuestras capillas y nos parece increíble que algunos de ellos lleven placa, porque literalmente parecen niños pequeños predicando el evangelio. Pero el Señor sabe por qué lo hace. Otra de las razones que expresa Enoc de no poder servir es que la gente no lo quiere, que las personas lo odian, o sea que no es muy popular. Hermanos y hermanas, muchos de nosotros tenemos la tendencia a pensar que si no nos quieren o no somos muy reconocidos, no podemos prestar servicio. De hecho, muchos de los servicios que prestamos creemos que no importan porque no son muy populares o no son para muchos hermanos. Quiero dejar algo claro. El mayor servicio que se presta en esta iglesia es aquel que se hace en lo más callado, aquel que parece insignificante. Este hermano que solicitamente
visita o ministra a otro. Esta persona que calladamente levanta una rodilla caída o fortalece las manos de los débiles con una sonrisa, una mirada, una palabra o, ¿por qué no?, comparte de su alimento. Claro que necesitamos por organización de la iglesia profetas, apóstoles, presidentes, obispos, hermanas que dirijan en las organizaciones, pero no solo los que están a la cabeza son dignos de ser llamados hijos de Dios, ni son reconocidos por Él. Para Él, cada uno de nosotros que hace una parte es importante, aunque eso no sea popular. Y la tercera cosa son los problemas que tengo para comunicarme, para hablar. No todos tenemos capacidad para expresarnos, no todos tenemos elocuencia, pero hermanos y hermanas, finalmente la elocuencia no es lo que importa, sino lo que hay en el corazón. ¿Qué realmente compartimos con nuestros hermanos y hermanas? ¿Cuáles son nuestras palabras y el amor de Cristo que damos? Eso es lo que realmente importa. Ahora vamos a la predicación de Enoc. ¿A quién le predica? ¿A qué tipo de pueblo, qué tipo de sociedad se enfrenta Enoc? En los versículos 28 y 29 encontramos lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. La sociedad a la que Enoc le tiene que predicar no es ni mucho menos agradable ni amable. Es un pueblo, son personas desviadas, que buscan el consejo de tinieblas, dicen las Escrituras, que hacen abominaciones, asesinatos y juramentos. En este tiempo, ya en este tiempo de la humanidad, aún estando Adán vivo, el pueblo se había desviado de tal manera y había tanta iniquidad en el mundo que había combinaciones secretas. Y así como había hombres poderosos y justos que predicaban el evangelio, también había hombres malvados y combinaciones secretas que apartaban a los hijos de Dios del evangelio y mataban y juraban y traían, dicen las Escrituras, la muerte sobre sí. Y aquí hay algo interesante en estos versículos 28 y 29 cuando los estudiemos en el plan de lectura. Muchos hacían juramentos de muerte, trayendo la muerte sobre sí, cuando Dios y su mensaje traían la vida a través de Jesucristo. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de las reacciones que estas personas, que esta sociedad tuvo con Enoc cuando empezó a predicar. Y para eso voy a colocar simplemente algunos párrafos de algunos versículos que ustedes van a poder encontrar en Moisés. Miren esta parte. Todos los hombres se ofenden. Versículo 37. Todos los hombres se ofenden. A veces pensamos y tenemos la creencia que la verdad no ofende, pero realmente la verdad llega hasta el centro de las personas. Y si son inicuas, pues se molestan, se irritan. ¿Recuerdan lo que pasó con El Salvador? ¿Cuántas veces quisieron apedrearlo? Pero además, finalmente, lo llevaron y lo castigaron. Le dieron de latigazos, lo torturaron y literalmente lo sacrificaron en una cruz. También sucedió con personajes como Abinadí, que enseñó la verdad y fue juzgado y fue quemado vivo. Y también con Samuel en la manita, a quien le lanzaron flechas y piedras. Y muchos otros personajes que han enseñado la verdad. La verdad muchas veces irrita el corazón de los hombres y se ofenden. Y en el caso de Enoc no fue diferente. Versículo 38. Ha venido un demente entre nosotros. Aún hoy día que tenemos a nuestro presidente Russell M. Nelson, muchas personas piensan que los profetas son dementes, que son locos, porque enseñan acerca de Dios, de un mundo ideal donde todos podemos tener paz y de una vida eterna donde podemos ser felices en familias al lado de nuestro Padre Celestial. Enoc pasó por la misma situación. El pueblo decía, ha venido un demente entre nosotros. Para muchas personas, las profecías son locura. Pero lo que no entienden es que justamente las Escrituras han enseñado lo contrario. El pueblo sin profecía se desenfrena. Y en el versículo 39 dice lo siguiente, el temor se apoderó de ellos. Y entonces vemos cómo se invierten los papeles aquí. Primero, se ofenden por la verdad. Luego piensan que Enoc es un loco. Pero cuando Enoc empieza a mostrar y a profetizar y a revelar las visiones que ha tenido y empieza a enseñar acerca de los principios básicos del Evangelio de Jesucristo, se maravillan
y empiezan a temer por su condición. Esas fueron las reacciones que tuvo el pueblo con la predicación de Enoc. Ahora veamos qué cosas les enseñó Enoc a este pueblo. Y podríamos resumirlas en tres cosas importantes. La primera, la caída y sus efectos. La caída de Adán, sus efectos y cómo eso iba a traer consecuencias sobre todos los hombres. Luego les enseña acerca de la majestuosidad de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Y por último, les enseña la doctrina de Cristo y cómo esa doctrina puede ayudar a que los hijos de Dios comprendan la caída, la creación, la expiación de Jesucristo y puedan volver algún día a la presencia de Dios. Esta doctrina clara y preciosa, hermanos, no es nada más que lo que Enoc enseñó y lo que nosotros aprendemos hoy día, que está citado de hecho en un artículo de fe, el número 4. Fe en el Señor Jesucristo, arrepentimiento, bautismo por inmersión y confirmación por imposición de manos para tener el don del Espíritu Santo. Esa es la doctrina de Cristo. Si entendemos y comprendemos totalmente eso, podemos comprender la expiación, la caída, y en sí podemos entender completamente el plan de salvación. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, algo que me impacta en todo esto, así como me impactó ver cómo Adán y Eva aplicaban la expiación para curar el dolor que habían tenido por la pérdida de su hijo Abel y por el desvío o el mal camino que había tenido su hijo Caín, también me impacta ver cómo el evangelio, el plan de salvación, ha sido el mismo desde que Adán está en la tierra. Nunca ha cambiado, solo que no lo conocíamos, solo que el mundo lo había ocultado para nosotros y estaba como si estuviéramos vedados de él. Pero el plan de salvación ha sido el mismo desde Adán hasta nosotros. La doctrina que ha enseñado la humanidad, los profetas, desde Adán hasta el presidente Nelson, es la misma doctrina de Cristo. Fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y confirmación para recibir el Espíritu Santo. Todo esto lleva a que el hombre sea curado de la caída por medio de la expiación de Jesucristo y pueda volver a la presencia de Dios. Vamos a leer un versículo en Moisés 6, el versículo 62, para cerrar esta parte de nuestra clase. Y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Así, mis amados hermanos y hermanas, que aquí está el plan de salvación, desde el Antiguo Testamento, en cosas que se habían quitado de la Biblia y que ahora tenemos por la revelación moderna en la perla de gran precio, en el libro de Moisés, traducido por el profeta José Smith. Qué bendición que podemos ver que la humanidad ha tenido, tiene y tendrá el plan eterno de un Padre eterno que busca su felicidad eterna, para que estemos en familia con Él y podamos tener raíces eternas con Él. Qué bendición es esto. Quiero terminar esta clase, mis amados hermanos, haciéndoles 3 invitaciones. La primera es que estudien y comprendan de manera familiar e individual el plan de salvación. Busquen comprenderlo cada día más. Hablen de él en sus noches de hogar, en sus mesas alrededor de ellas, cuando estén compartiendo alimentos, cuando se reúnan con sus hijos. Mediten de manera personal en las Escrituras y aprendan más acerca del plan de salvación. Creo que en la medida en que hagamos esto, comprenderemos más las funciones divinas de Jesucristo y de los profetas y estaremos más dispuestos a caminar por esa estrecha y angosta senda que conduce a la vida eterna. La segunda invitación es para que nos acompañen esta semana en 2 eventos importantes. 1, el Club de Lectura. Todos los días de 8 a 9 de la mañana, hora de Colombia, de martes a viernes. Pero adicional, para que a partir de mañana lunes, cada día a mediodía, reciban un pequeño microvideo en nuestra plataforma y también en la aplicación Scripture Plus, la cual les dejo aquí, por si no se han suscrito o no la han descargado, lo puedan hacer y puedan llevar sus planes de estudio con ustedes. Cada día estaremos con una escritura que tiene que ver con Ven, sígueme, con la lección, ahí en sus dispositivos electrónicos. Y la tercera es a que esta tarde nos acompañen en el cara a cara que tendremos por Zoom
solo y en exclusivo para las personas que son parte de nuestros grupos de WhatsApp. Por eso, si aún no eres parte de un grupo de WhatsApp, te dejamos el número para que hagas parte de esos grupos y puedas participar con nosotros en esos cara a cara, en esas charlas que tenemos en vivo y en directo por Zoom para los miembros de nuestra comunidad. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Recuerden que les amo mucho. Espero que puedan estudiar su lección de Ven, Sígueme y puedan aprender más cosas, solos y en familia. Y recuerden, mis amados hermanos y hermanas, este día de reposo, esta semana, son tiempos especiales y vale la pena en ellos esforzarnos por ser cada día un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao, les amo mucho.